conexión con los temas de segregación escolar y después con la diferencial de oportunidades en educación superior es un paso siguiente evidente de este tipo de estudios, así que muchas gracias por recordárnoslo. Y de hecho ya hay, si ustedes miran el debate público, bastante preocupación sobre los fenómenos de segregación al interior del sistema en expansión de educación superior, así es que doble relevancia de esa conexión. Bueno, yo comenté al inicio que este era el título del proyecto, pero no comenté, voy a hacer una pequeña infidencia acá, espero que mi vicerrectora no se me enoje. El título del seminario, no lo dije, por si acaso están equivocados de seminario, Eligiendo Escuela en Chile, el cliente tiene la razón, ese fue el título que pusimos. Entonces, Rosa me escribe y me dice, me comenta, no me deja de chocar esto de que el cliente, y después de leer en las descripciones esto del mercado, ella en su inauguración lo dice mucho más bonito y sofisticadamente, pero en realidad yo le respondí, sí, a mí también me choca, por eso lo pusimos, porque en realidad es chocante pensar en nuestro sistema escolar como un mercado y en nuestros estudiantes como clientes o los padres, no sé, nunca he tenido claro los que piensan en esto como un mercado, si piensan que los padres o los niños son los clientes o los dos juntos. Pero es la imagen con la que el proyecto quiere discutir, la idea de que el sistema escolar se puede organizar como un mercado y a ver si es que lo logramos que funcione bien como mercado. Pero después, cuando recibí otros 3 o 4 mensajes de personas invitadas al evento que habían recibido la invitación diciéndome lo mismo que la prorectora, yo dije, Rosa es mucho más sensible que nosotros y tal vez vamos a tener que decir que eso fue solo marketing. Entonces, para seguir usando las categorías del mercado, el título es marketing. Bueno, yo les comenté que en Chile no había mucha investigación en profundidad sobre los temas de elección de escuela, no es que no haya nada, después vamos a comentar algo de eso, pero no hay tanta. En cambio, en otros países, sobre todo en Estados Unidos y más que nada en Europa, hay un campo de investigación bastante amplio sobre la elección de escuela, sobre cómo los padres eligen escuela y toda la discusión que hay en torno a esto, los efectos positivos, los efectos negativos que esto puede tener. Entonces, es un tremendo gusto, un honor para nosotros tener a un invitado internacional que viene precisamente de Europa, en este caso de Barcelona, que ha trabajado en estos temas y que conoce el campo de la investigación, como les digo, allá donde ha sido más fructífera, que es en el campo de la investigación en ciencias sociales en Europa. Isaac González Valletbó, que ya está acá con nosotros, es profesor en los estudios de Artes y Humanidades en la Universidad Oberta de Cataluña, una universidad abierta, una universidad virtual, o sea que los que queden muy entusiasmados podrían eventualmente tomar sus cursos también en la Universidad de Oberta de Cataluña. Quizás después Isaac nos va a contar cómo se hace eso. Él ha estudiado las desigualdades educativas y muy especialmente los elementos que impactan sobre la segregación escolar de la desigualdad educativa. De sus investigaciones destaca la profundización en el impacto sobre la segregación de los distintos modelos de zonificación escolar, es decir, este modelo en que las personas tienen que ir a la escuela más o menos del barrio donde viven, que es el opuesto del caso chileno. Entonces, ¿cómo impacta esto? En el cambio de los resultados académicos, en la adquisición de competencias y en las expectativas académicas de los escenarios educativos, si es que uno pensara en esos espacios como segregados o como no segregados. En particular, de hecho, Isaac va a exponer una de estas investigaciones el día jueves en la tarde en el CIAE, así que los que se entusiasmen también por ese tipo de estudios pueden acercarse ese día. Todo esto, entonces, combinado con los mecanismos de elección escolar por parte de los padres en la ciudad, en particular de Barcelona, que es de donde Isaac es. También pertenece Isaac al grupo de investigación en cultura y sociedad de la Universidad Oberta de Cataluña, donde desarrolla proyectos de investigación sobre la configuración y expresión cultural de las desigualdades sociales. Entonces, un gran gusto. Isaac, muchas gracias por venir. Cruzó el Atlántico para estar con nosotros, así que eso es siempre un gran esfuerzo. Bienvenido. Buenos días a todo el mundo. En primer lugar, espero que el esfuerzo de cruzar el Atlántico no me pase demasiada factura hoy y esté más o menos ágil en la explicación que voy a hacer a partir de ahora. Quisiera comenzar agradeciendo encarecidamente la invitación a participar en este seminario y las demás actividades
de trabajo conjunto que me ha planteado hacer el profesor Belley, Canales, los profesores Belley, Canales, Orellana y el resto del equipo de investigación que están llevando a término este tema. También quisiera agradecer al Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, a la Facultad de Ciencias Sociales y al Centro de Investigación Avanzada en Educación la invitación. Y bien, un poco mi trabajo es presentar las investigaciones que se han hecho a nivel europeo y a nivel internacional, pero también intentar generar el marco conceptual en el cual encaja la idea de libertad de elección de centro para entender un poco el tipo de controversias que hay alrededor de esta cuestión. Intentaré hacerlo lo más amenamente posible y creo que lo más importante es empezar entendiendo por qué el tema de la elección escolar acaba siendo tan relevante, tanto a nivel académico como a nivel político, no solo en Chile, sino en prácticamente todos los países del mundo. Y yo diría que para entenderlo es fundamental comprender que la elección de Chile, la elección de centro es un elemento que se vincula de una forma muy directa a la cuestión de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es la piedra angular que justifica, o una de las piedras angulares que justifica la importancia del sistema educativo en los regímenes liberales contemporáneos. Por lo tanto, toda la discusión sobre hasta qué punto la escuela consigue de alguna forma lograr dar razón a su promesa de igualamiento de oportunidades entre las personas, pues acaban siendo temas centrales no solo en el ámbito de la educación, sino más en general en el ámbito, digamos, de la reflexión politológica y sociológica. Y en este sentido, es importante tener en cuenta que la libertad, la igualdad de oportunidades, generalmente se ha defendido desde dos posiciones contrarias a nivel académico y político, en función, digamos, de si la lectura que se hace de ese concepto y de este principio es observado desde posiciones más conservadoras o más progresistas. En general, desde posiciones conservadoras, la defensa de la igualdad de oportunidades se vincula a esta idea de igualdad formal de oportunidades. Eso significa que, digamos, que en el marco institucional y legal no tiene que haber fronteras explícitas que impidan que en función de la condición personal de las personas pues puedan acceder a la educación y por lo tanto gozar de ese tipo de recursos personales que les pueden garantizar pues un proyecto meritocrático exitoso en su vida. En cambio, desde la perspectiva más progresista, la igualdad de oportunidades se entiende desde unos parámetros donde esta igualdad de oportunidades tiene que ser de facto. Es decir, no es suficiente con que formalmente se contribuya a que las instituciones, las leyes permitan precisamente que la condición de origen no impida llegar a las instituciones, sino que el paso por esas instituciones de algún modo tiene que conseguir que estas desigualdades de origen queden neutralizadas. En este sentido, las posiciones de partida pues son marcadamente contrastadas. En el bando de la igualdad de oportunidades formal, pues empieza un poco en las posiciones más extremas, con esta reivindicación de una eliminación de las barreras discriminatorias al acceso, pero poco más. Y en cambio, desde la igualdad de oportunidades, el tipo de reflexiones apuntan a que el principio meritocrático precisamente necesita garantizarse a través de la escuela y, por lo tanto, es necesario conseguir que en los resultados al menos al final de la etapa de formación obligatoria, la anulación de la correlación entre origen social y resultados académicos se dé de una forma bastante plena. Evidentemente, estos dos principios se han ido modulando a lo largo de los años. En el ámbito, digamos, de la lectura conservadora de la igualdad de oportunidades, se ha ido, digamos, modelando el discurso hasta aceptar que tal igualación formal de oportunidades tiene que incluir no solo el acceso formal a la educación, sino un acceso efectivo que implique que el derecho a la escuela pues sea un derecho universal y que la escuela además tenga un componente comprensivo importante. Un componente comprensivo significa que hasta cierta edad, una edad que, por ejemplo, en Alemania solo llega a los 12 años y en la mayoría de países llega hasta edades más avanzadas, en Chile diría que hasta los 16, 17 años, la escuela tiene que ser comprensiva, tiene que tener un currículo común para todos los estudiantes.
Eso implica que hasta el final de la educación comprensiva el punto de partida cognitivo que se garantiza como mínimo formalmente a todos los estudiantes es el mismo. En cambio, desde la perspectiva, digamos, de los que defienden la igualdad de oportunidades de facto, pues se ha también tendido a modular el discurso. A partir de que en los años 60, pues estudios como el de Bourdieu, relativos a la reproducción social, evidenciaron que en buena medida la escuela no solo no neutralizaba la igualdad de oportunidades de facto, sino que servía sobre todo como aparato de legitimación de estas desigualdades de origen, es decir, que el paso por la escuela lo que permitía es legitimar unas desigualdades que sobre todo se explicaban por los orígenes sociales, en tanto que se había pasado, digamos, por una institución que en principio neutralizaba tales desigualdades de origen. Por lo tanto, la escuela sobre todo era una institución reproductora de la desigualdad, más que compensadora o anuladora de tal desigualdad. Pues desde este punto de vista, que sobre todo era extendido en los años 60, pues desde las posturas progresistas se tuvo que tomar una decisión. Al final, o se toma un poco el punto de vista de Bourdieu y sobre todo, digamos, el tipo de reflexión política que partió de estos planteamientos y que quizás en su expresión más evidente y más popular es la de Illich, cuando decía que básicamente todo el sistema educativo tenía que abandonarse y crear otro de nuevo, o que pasara por una desinstitucionalización total de los procesos educativos. O bien se tomaba por una opción radical de estos mimbres, difícil de implementar a la práctica, o bien se tendía hacia una flexibilización digamos, de las expectativas depositadas en la institución escolar, y esta flexibilización pasaba sobre todo por una idea que es la de considerar que una minimización de la correlación entre origen social y resultados académicos ya justificaba el papel del sistema educativo. Por lo tanto, ¿qué se debe esperar de la educación? Pues a lo mejor no que anule plenamente las diferencias que correlacionan con el origen social, sobre todo las diferencias de clase, de capital cultural, pero que al menos minimicen tales diferencias. La escuela no puede servir para aumentar las diferencias y para legitimar que existen, sino de algún modo tiene que conseguir un efecto minimizador de tales diferencias. Pues un poco en esta controversia es donde la cuestión de la libertad de elección y de los cambios hacia un régimen de cuasimercado, pues toma plena relevancia. En buena medida, cuestiones como hasta dónde se establece el límite de la comprensividad están dentro un poco de este tipo de controversias que hacen que la escuela, según el momento, según el contexto, según digamos, la hegemonía política en cada país y también según la cultura, la tradición política de cada país, pues tienda más hacia la idea de que la igualdad de oportunidades de facto tiene que tender a una minimización y se implementen políticas de minimización de estas desigualdades y, por lo tanto, digamos, de operativizar la igualdad de oportunidad, o bien se tiende hacia la garantía de la igualdad de oportunidades formal, pero sin ir más allá de ello. Como decía, la comprensividad es una de las políticas educativas donde esto es muy claro. La tendencia a intentar que la etapa comprensiva sea lo más corta posible, pues está dentro, digamos, de las peticiones que se vehiculan desde las ideas más conservadoras en relación a la concepción de la igualdad de oportunidades, y en cambio la ampliación de la comprensividad pues sería, digamos, hacia donde tiran las posiciones progresistas alrededor de la idea de igualdad de oportunidades. Y dentro de la libertad de elección, pues exactamente es lo mismo, ¿no? Desde las posiciones más cercanas a los planteamientos conservadores se considera que la libertad de elección introduce elementos en el sistema que garantizan una mejor eficiencia del sistema sin que por ello se tenga que perjudicar especialmente el punto, digamos, de consenso o el punto de equilibrio donde está la idea de igualdad de oportunidades en un sistema educativo, y en cambio desde posiciones progresistas se considera que todas las tendencias privatizadoras de las cuales la libertad de elección de centro acaba siendo una especie de caballo de Troya que permite su implementación, pues producen el efecto contrario, tienen un efecto claro de disminución de la igualdad de oportunidades efectiva. Este tipo de discurso, este tipo de planteamiento, este tipo de problematización aparece sobre todo a partir de los años 50, y podemos considerar que el momento inaugural a nivel académico y político de poner sobre la mesa esta cuestión pues es la publicación del libro de Milton Friedman
The Role of the Government in Education. Este libro básicamente considera, como he comentado, que el hecho de que el ámbito público posea el práctico monopolio de la implementación del servicio educativo universal, pues genera una serie de ineficiencias, que son el tipo de ineficiencias pues, que en general se pueden asociar a los funcionamientos de monopolio. Hay poca innovación, no se consigue que sea un sistema donde el estímulo a la mejora sea continuo, no se consigue tener al profesorado, digamos, tensionado y a las escuelas tensionadas para conseguir este tipo de mejora continua y, por lo tanto, implementar sistemas que garanticen la privatización en un doble sentido, en un sentido en lo que desde las teorías críticas Stephen Ball llama la privatización endógena, que significa que básicamente las formas, las lógicas de funcionamiento del mercado se introduzcan dentro del sistema educativo, incluso si no se privatiza a nivel formal, por ejemplo, consiguiendo competición entre los profesores, consiguiendo que el sistema sea competitivo entre las escuelas, etcétera, etcétera. Este elemento de privatización endógena, pero también un elemento de privatización exógena, que significa que precisamente los servicios, el ámbito privado pueda entrar a ofrecer los servicios educativos no solo para la élite, sino de una forma mucho más masiva, son elementos que favorecerán precisamente una mejora sustancial en los resultados académicos sin que tenga ello que comprometer una disminución significativa en el principio de la igualdad de oportunidades. En este sentido, he hecho que este dibujo de esta casa que representa la escuela y el sistema escolar en general, pues desde los predicamentos de Friedman y de toda la escuela liberal, pues significa que habría una mejora, un desplazamiento hacia arriba, sin cambios demasiado significativos o como mínimo cambios no especialmente traumáticos en términos de pérdida de igualdad de oportunidades, en términos de pérdida de equidad del sistema. Poco a poco estos principios, esta lógica se ha ido, digamos, extendiendo dentro de los distintos sistemas educativos hasta el punto que hoy en día un estudio reciente del 2012 de la investigadora Masset, publicado por la OCDE, afirma que de los 33 países de la OCDE, la práctica totalidad o una gran mayoría de ellos han implementado en mayor o menor medida alguno de los principios incluidos dentro de la lógica, digamos, del cuasi mercado y de la mejora de los niveles de elección de centro por parte de las familias. Ahora bien, en la medida que este tipo de políticas se han ido masificando, pues ha empezado a haber voces críticas que han ido tomando cartas en el asunto. Y sobre todo a partir de los años 80 y de los años 90, pues empieza a haber una producción académica muy potente que desde la teoría crítica pone en cuestión algunos de los elementos, tanto filosóficos como también prácticos, empíricos, de las ideas que se defienden desde este tipo de, digamos, de postura favorable a la lógica de cuasimercado. En este sentido, pues, autores como Stephen Ball, Agnes Van Zanten y muchos otros pues, han ido contribuyendo a problematizar todos estos elementos. En este sentido, se puede decir que, desde su punto de vista, básicamente, la introducción de lógicas de cuasimercado y especialmente la elección de centro, lo que contribuye es posiblemente a un empeoramiento de la eficacia del sistema. En este sentido, iríamos hacia abajo y no hacia arriba, pero sobre todo a un desplazamiento muy sustantivo digamos, de los logros conseguidos en términos de igualdad de oportunidades de facto y, por lo tanto, de conseguir una escuela que no sea reproductora de la desigualdad social, sino que consiga minimizar estos impactos de desigualdad social. ¿Quién tiene razón? Bueno, pues esta es un poco una controversia política y académica que está presente en todos los subcampos en los cuales se ha acabado desarrollando la investigación alrededor de la cuestión de la elección de centro. Y básicamente los subcampos donde se pueden explicitar tales controversias son tres. Aquí los he listado. El primero sería el campo en el cual básicamente está focalizado en la verificación práctica, empírica, de los impactos de implementar modelos de elección de centro
sobre los resultados educativos de los alumnos, por lo tanto es una aproximación puramente empírica. Dice, bueno, a ver si es cierto, estamos implementando políticas cada vez más liberalizadoras, proyectos de privatización endógena, lógicas de cuasimercado y elección de escuela. ¿Qué resultados estamos obteniendo? Por lo tanto, es un análisis desde los outputs, a ver qué está pasando. En segundo lugar, hay la cuestión más puramente filosófica, próxima a la filosofía política, de discusión de los principios que sustentan la elección escolar, hasta qué punto son principios no problematizables, y en este sentido pues las aportaciones provienen sobre todo de las tradiciones de la escuela crítica, y también vamos a través de 5 puntos a intentar ver en qué se basan estos elementos de problematización. Y finalmente, el tercero de los subcampos es el subcampo donde de alguna forma se incardina la propuesta que hoy presentarán mis colegas, es el de la profundización en la comprensión de los mecanismos de elección escolar. Por lo tanto, no es un análisis de los inputs, de los outputs, no es un análisis del contexto filosófico que legitima la implementación de tales políticas, sino es intentar profundizar en la comprensión de los elementos que hacen que los sujetos, que las familias sobre todo, elijan una escuela u otra, y por lo tanto una comprensión, digamos, de la caja negra del funcionamiento personal subjetivo en la implementación de esta demanda de elección de escuela proveniente de de la esfera de las políticas sociales, de las políticas públicas. Empezamos trabajando un poco la cuestión de la verificación de los impactos sobre los resultados educativos. Y aquí la pregunta que vehicula un poco esta cuestión ¿es cierto que mejora la provisión de servicios educativos al aplicar la lógica de casimercado y más concretamente la libertad de elección escolar? Bueno, aquí, digamos, ha sido uno de los campos donde se ha investigado más y donde hay multiplicidad de aproximaciones empíricas al estudio y al contraste de hasta qué punto está sirviendo implementar este tipo de políticas para la mejora del sistema en general y qué impactos tiene también sobre la equidad del sistema. Muchísimos estudios, hay estudios, digamos, mayoritariamente desde aproximaciones cuantitativas, lógicamente, porque básicamente lo que se hace es correlacionar los outputs del sistema educativo con los cambios políticos que ha habido. Hay estudios de tipo basados en comparativas internacionales, sobre todo utilizando los datos de la encuesta PISA, pero también otras encuestas. Hay otros estudios mucho más pequeños, estudios regionales que básicamente intentan mirar con mayor detenimiento los impactos sobre zonas concretas o pequeños municipios o pequeñas regiones donde se han implementado tales prácticas. Hay estudios de tipo global donde se intenta analizar los impactos y los impactos diferenciales sobre los distintos grupos de alumnos, y en cambio otros estudios que focalizan su interés en algún grupo concreto, por ejemplo el grupo de los que eligen, de los que tienen esta predisposición activa a elegir cuál es el impacto educativo de tener esta predisposición, o bien los que focalizan el interés en los grupos más desaventajados para ver cómo afecta precisamente a aquellos que son los que están en posiciones más riesgosas en términos de beneficiarse de la igualdad de oportunidades que debe garantizar el sistema educativo. Hay otros estudios que han basado su análisis en fotos estáticas y comparativas entre distintos territorios en función de cuáles son las políticas públicas, las políticas educativas de esos territorios para poder comparar impactos. Y hay otros más interesantes seguramente que lo que hacen es intentar ver de una forma dinámica qué ha pasado en los territorios a partir de comparar la situación antes de implementar las políticas de elección de centro, durante la implementación de las políticas de elección de centro y después de la implementación de las políticas de elección de centro. En este sentido hay un estudio, por ejemplo, bastante pionero de los años 90 de Lauder y Hughes en Nueva Zelanda, que ya trabaja de esta manera. Bueno, hay muchísimas cosas. Otro tipo de diferencia en el campo de los estudios empíricos cuantitativos que se ha hecho tiene que ver en cuáles son los outputs que se están midiendo, y en este sentido la mayoría de los estudios se focalizan en outputs que tienen que ver con la adquisición de competencias, por ejemplo, las competencias que se evalúan en los estudios PISA, o bien en los resultados académicos que obtienen los estudiantes. Evidentemente son los outputs más fáciles de operativizar, pero hay otros estudios, los menos, que han intentado ir un poco más allá y observan los outputs en el terreno del contagio de expectativas académicas en los alumnos, cuestiones donde muchas veces los efectos
de una política que conlleve segregación de alumnos, pues son mucho más, tienen impactos mucho más elevados. Por lo tanto, ahí está el mapa, cosas mucho más internacionales, locales, pequeñas, grandes, con distintos indicadores. Y en buena medida, todo ello ha acabado siendo interpretado a partir de dos grandes parámetros. Y el primero de los parámetros es un parámetro de eficiencia. Hay mejora global, hay mejora agregada en los resultados académicos que se obtienen a través de la implementación de la elección de centro. En este sentido, la principal conclusión a la que podemos llegar es que, precisamente, digamos que los resultados que se obtienen son poco concluyentes. Un autor, o dos autores, Levine y Benfield, en 2004 hicieron una comparativa del tipo de estudios que se habían hecho y demostraron que en buena medida los resultados a los que se llegan están bastante mediados precisamente por la posición ideológica de partida de los propios autores, con lo cual hay elementos, digamos, subjetivos que median enormemente hacia si los resultados que se acaban haciendo en términos de eficiencia acaban siendo positivos o negativos. Pero más allá de eso, es verdad que en el rango de los resultados que se obtienen suele ir desde aquellos estudios que demuestran que los impactos en términos de eficiencia existen, pero en general existen de una forma poco significativa, poco acentuada, son cambios más bien menores, y aquellos estudios que lo que demuestran es que los cambios no existen, no hay unos impactos positivos en la implementación en términos de eficacia, de eficiencia, en términos, digamos, de mejora agregada de los resultados académicos, que no hay. Por lo tanto, nos movemos de nuestros parámetros entre los resultados positivos muy modestos de algunos estudios, sobre todo los más favorables ideológicamente a este tipo de posicionamientos, y los estudios que dicen que los resultados son nulos o incluso algo negativos, que suelen estar asociados a las posiciones, digamos, más críticas con la implementación de modelos de lógicas de cuasimercado dentro del ámbito de la educación. Por lo tanto, en el dibujito este de la escuela, diríamos que dependiendo de los casos se marcan mejoras, se marcan empeoramientos. Un interrogante, pero en todo caso sí que la conclusión a la que podemos llegar es que los impactos son moderados en el mejor de los casos, y eso ya es una conclusión que podemos sacar precisamente de la mirada comparativa de los estudios existentes. La cuestión es un poco distinta cuando analizamos el segundo parámetro. El segundo parámetro es el que afecta básicamente la idea de igualdad de oportunidades, a la idea de hasta qué punto se reproducen las desigualdades a través del sistema educativo, se consiguen neutralizar el eje de las distintas formas de interpretar la igualdad de oportunidades. Aquí el parámetro le hemos llamado el parámetro de equidad, y la pregunta que tenemos que responder es hasta qué punto disminuye o aumenta la desigualdad educativa a través de la implementación de este tipo de dinámicas. Bueno, pues aquí, digamos, los resultados, a pesar de que también hay una gran diversidad, a pesar de que también se muestra que hay una correlación clara con los posicionamientos ideológicos de partida de los investigadores, digamos, el rango de resultados que se dan es bastante distinto. Básicamente hay algunos estudios que muestran que en algunos contextos determinados, sobre todo cuando esta elección de centro se hace a partir de parámetros muy regulados, que implica, digamos, que las dinámicas de cuasimercado no implican una desregulación total del ámbito. Si es una desregulación parcial, si se hace en ciertos contextos determinados, etcétera, etcétera, incluso puede haber algunos impactos positivos en términos de equidad. Por ejemplo, la aproximación que hace Gorart a esta cuestión en Gran Bretaña entre los años 1989 y 95, antes de que en el 95 se implementaran políticas que desregularan mucho más ese mercado, pues advierte que seguramente sí que hay un margen de mejora en esas condiciones, pero la gran mayoría de estudios, en la gran mayoría de contextos, incluso en una dinámica comparativa, lo que hacen es profundizar en la idea de que básicamente los impactos son sustantivamente negativos en términos de equidad. Es decir, al final, poniendo en la balanza todos los estudios existentes, la idea que queda es que en términos de eficiencia los logros son o nulos o en el mejor de los casos muy poco significativos, y en términos de equidad
En el mejor de los casos la situación queda más o menos igual, pero en la gran mayoría de los casos lo que pasa es que hay unos impactos sustantivos en términos de pérdida de equidad. ¿Y por qué se da esta pérdida de equidad? Pues básicamente porque en los contextos de elección de escuela los procesos que se acaban implementando son procesos de segregación escolar. ¿Qué significa segregación escolar? Pues que cada vez más las escuelas acaban especializándose en la atención de alumnos con características étnicas o de clase homogéneas. Las escuelas dejan de ser tan mezcladas y pasan a ser escuelas cada vez más especializadas en perfiles de alumnos diferentes. Y eso lo que comporta es sobre todo la desaparición de un efecto, que es un efecto que es especialmente positivo para los alumnos provenientes de entornos más desaventajados, que es el efecto composición en la escuela. El efecto composición es lo que entendemos por el efecto compañero, es decir, hasta qué punto el hecho de que estés en un espacio en el cual compartes con gente de diversidad de procedencias, pues implica un arrastre, un contagio en las expectativas, en las dinámicas de estudio, etcétera, etcétera, unas dinámicas también de enseñanza distintas. Es decir, que más allá de los aspectos puramente pedagógicos, la escuela es un espacio, es una comunidad donde la gente se puede mezclar o no, y en la medida que se mezcla hay unos efectos de arrastre positivo, sobre todo para los grupos más desaventajados. En tanto que el dibujo, digamos, de la composición de los centros tiende a segregarse, tiende a haber menos mezcla, pues estos efectos de arrastre desaparecen y por lo tanto los impactos tienden a ser negativos en las dinámicas de elección de centro, sobre todo si esta elección de centro acaba comportando, como pasa en la mayoría de casos, una tendencia a la segregación. Este gráfico no es un gráfico que tenga que ver con estudios directamente sobre elección escolar, pero es una investigación que hicimos que de alguna forma visualiza claramente cuál es este tipo de dinámica que se produce con el incremento de la segregación. Hicimos un estudio comparativo entre distintos países hicimos un experimento que básicamente era contrastar qué pasaba cuando todas las escuelas de un país, qué pasaría si todas las escuelas de un país se comportaran matriculando a sus alumnos como lo hacían sus escuelas menos segregadas, o qué pasaría si, por contra, todas las escuelas del país actuaran matriculando a sus alumnos como lo hacían las escuelas más segregadas, ya sea por arriba o por abajo. Entonces comparamos un poco estos dos escenarios y el resultado es: los desplazamientos verticales son desplazamientos en el impacto en la mejora de resultados obtenidos, en este caso a través de digamos, de la obtención de competencias en medidas en el estudio PISA. Pues vemos que en el caso de estos países que están aquí seleccionados, que son Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, pues en este caso vemos que hay diversidad de efectos en términos de ganancia. Es decir, hay países que, yendo hacia situaciones de mayor no segregación, mejorarían en los resultados globales, y otros países que empeorarían, pero básicamente los niveles de mejora y empeoramiento pues son más bien moderados en caso de que los haya. En cambio, el desplazamiento en la escala, digamos, horizontal, sí que vemos que todos los países, de una forma sistemática, hay un desplazamiento claro hasta hacia la derecha. Perdón, soy un poco daltónico, tengo que mirarme la mano para saber dónde está la derecha. hacia la derecha. Digamos que el eje de abajo lo que lee es hasta qué punto las diferencias de resultados entre el cuartil de los alumnos más desaventajados en términos culturales y el cuartil de los alumnos más aventajados en términos culturales, las diferencias de los resultados de estos dos cuartiles, cómo, digamos, tienden a disminuir o aumentar en uno y otro escenario. Lo que se ve es que conforme al cero, digamos, sería el escenario donde la diferencia entre los cuartiles es nula. Pues vemos que en todos los casos los escenarios no segregados conllevan una ganancia en términos de equidad. Es decir, que el paso por el sistema educativo comporta una minimización de los resultados y, por tanto, una minimización de la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, digamos que es un tipo de gráfico que dibuja o que representa bien las dos conclusiones a las que de alguna forma hemos llegado. Ganancias de los contextos segregados, ganancias en términos de eficacia, pues depende un poco. Ganancias en términos de equidad, sin duda, cuando más desegregado es un sistema, en principio, más ganancias en términos de equidad, a pesar de que luego hay políticas que pueden
funcionar en términos compensatorios, pero bueno, esto sería otra cuestión. Vamos al segundo de los temas, que es el de la problematización de la elección escolar. Aquí, básicamente, el punto de partida es que, como hemos ido viendo, en todos los países se implementan políticas de elección de escuela y, de alguna forma, la filosofía de la lógica del cuasimercado se va imponiendo de forma hegemónica. Y pongo este anuncio, que es un anuncio que es en catalán, pero creo que se entiende bien, del Ayuntamiento de Barcelona, que interpela a los padres durante el proceso de preinscripción de los niños a los 3 años a incorporarse en el sistema educativo. Y este es el anuncio que se hace, un anuncio amable, un anuncio blanco, intentando que los alumnos, que los padres se pongan las pilas y vean que tienen que matricular a los hijos en la escuela que prefieran, etcétera, etcétera. Incluso en un contexto como el de Barcelona, donde digamos que hay una cierta renuencia al tipo de discursos y al tipo de políticas favorables, digamos, no tanto a la elección como a la privatización de los sistemas públicos, pues un anuncio como este es un anuncio que nos sorprende, ¿no? Sale una niña y el anuncio dice: esta niña quiere ser médico, tú quieres encontrar la mejor escuela, comienzan las jornadas de puertas abiertas. Bueno, es un anuncio que, como digo, no genera demasiada incomodidad, pero yo cuando lo vi un día que iba a ver, precisamente iba a un partido del Barça y lo vi, y realmente me quedé impactado, porque realmente hay una serie de parámetros, un subrelato bastante claro que muestra hasta qué punto pues, los elementos, las lógicas de cuasimercado pues, van penetrando hasta el punto de que se hace un anuncio así no es problemático, ¿no? Y en este sentido, a mí los dos elementos que más me chocaron es que exista un concepto, que es el concepto de mejor escuela, por lo tanto, se asume que en el sistema público, el sistema es financiado públicamente, pero también en el sistema público hay escuelas mejores y peores y, por lo tanto, puedes escoger escuelas buenas o escuelas malas. Ojo, tú como padre, ten esto en cuenta. Y luego que tengas en cuenta también cuáles son las expectativas laborales o las expectativas futuras de tu hija. ¿En qué sueña jugando tu hija de 3 años? En este caso, juega con ser médico. Seguramente es un sueño que no comparten todos los niños, sino un sueño podemos focalizar bastante en los niños de clase media. Pues bueno, si quieres respetar el sueño de tu hija, el sueño de clase media de tu hija, que es ser médico, ten en cuenta que hay escuelas mejores y peores. Es tu responsabilidad como padre asegurarte que escoges bien la escuela para poder garantizar que en un contexto, digamos, primero lúdico, como con dibujitos, etcétera, etcétera, en una niña sonriente, pero después cada vez más, un contexto cada vez más competitivo, esa niña pueda llegar a cumplir sus objetivos de clase, por decirlo así. Por lo tanto, es un discurso que va entrando, que se va implementando cada vez con más fuerza. Y a razón de eso, pues ha habido, sobre todo esto desde las teorías críticas, desde Stephen Ball, Agnes Van Santen, etcétera, etcétera, pues una problematización progresiva de los principios que legitiman precisamente a la elección de escuela. Y voy a detenerme en 5 preguntas para ver en qué se basan estas problematizaciones que están presentes de forma más o menos transversal en toda la producción académica alrededor de estas cuestiones. Muchas veces no son investigaciones, no son artículos específicos, pero sí que son campos de tensión que están presentes en buena parte de las aproximaciones, sobre todo de las aproximaciones críticas. La primera pregunta: ¿hay un mercado perfecto y competitivo estímulo a la mejora del sistema educativo? Bueno, aquí, perdonad, me he dejado unos efectos. Bueno, básicamente, para responder a esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que, a la práctica, los 3 elementos principales que operativizan la elección escolar son los 3 que aquí he recogido. Como mínimo, son los 3 que yo priorizaría, que son, en primer lugar, conseguir minimizar el peso de la zonificación escolar en la elección de la escuela. Antes ya el profesor Belley os ha presentado un poco qué es la idea de la zonificación. Básicamente son zonas donde los residentes tienen preferencia o exclusividad, depende del caso. Por ejemplo, en el caso francés, el territorio de referencia te obliga a ir a una escuela a otra. En la mayoría de casos, como es el caso de España, pero en la mayoría de casos simplemente marca unas preferencias. Es decir, en caso de empate, pues la zona escolar da puntos extra para poder matricularte en una escuela. Bueno, pues de algún modo, uno de los parámetros de la elección de escuela pasa por flexibilizar y minimizar el peso de la zonificación escolar en las formas de gestionar la elección de escuela. El segundo elemento es una oferta de titularidad privada subvencionada creciente, es lo que podemos llamar privatización exógena, es decir, la incorporación del campo privado en la oferta y en la oferta subvencionada públicamente. Y finalmente, el tercer elemento es la aparición de unos rankings de resultados escolares que tendría que ver con la privatización endógena, es decir, con
digamos, que el sistema público reconozca las virtudes de las lógicas competitivas que en principio se atribuyen a los sistemas privados y, por lo tanto, que los padres, precisamente a través de una oferta que se amplía por las escuelas de titularidad privada, que en principio garantizan mayor diversidad de oferta, a través de unos rankings donde pueden comparar cuáles son las escuelas que están mejor situadas o peor, pues, y a través de la minimización de las zonas escolares, pues tienen mayor libertad para gestionar su elección. Bueno, a la práctica estos elementos evidentemente son importantes, pero están así, puestos así, digamos de una forma genérica, dicen poco sobre cuál es realmente la concreción de la elección escolar en unos países y en otros. Porque la forma en la que se institucionalizan estos principios puede ser muy distinta. En este sentido, la minimización del peso de la zonificación escolar puede significar que deje de ser un elemento prescriptivo o obligatorio, o puede significar que incluso deje de ser un elemento preferencial o un elemento de desempate en casos de sobredemanda de una escuela. Es distinto si lo que estamos diciendo con minimización es una cosa o la otra, y los impactos que tiene sobre la elección escolar y sobre los resultados que acabarán teniendo los alumnos son distintos si estamos hablando de una cosa o de otra. En cuanto a la oferta de titularidad privada subvencionada, básicamente aquí el problema es si esta oferta privada subvencionada es gratuita para los padres y, por lo tanto, todos los padres, sin que haya, digamos, un corte según la capacidad económica de los padres, pueden acceder a toda la oferta, o bien es una oferta que debe ser complementada con una parte de aporte por parte de las familias. Por lo tanto, la lógica de la libertad es muy distinta si esta oferta de titularidad privada subvencionada es 100% subvencionada o no es 100% subvencionada. El mapa que queda es muy distinto en un caso o en otro. Y, finalmente, los rankings de resultados es muy difícil. Si estos rankings de resultados están ponderados por la procedencia social de los alumnos que van a esas escuelas o no. Digamos, una de las evidencias más claras es que en buena medida los resultados académicos tienen que ver con la procedencia, con el origen de las familias. Por lo tanto, si estos elementos no están ponderados en los rankings, como suele pasar, por ejemplo, en los rankings de los resultados PISA, al menos los que se hacen públicos y los más mediáticos, si tú no lo tienes ponderado por allí, realmente no sabes demasiado sobre la calidad educativa de esa escuela. Básicamente lo que sabes sobre quiénes son los que van a unas escuelas o a unas otras, pero no sobre la calidad. Por lo tanto, como lectura de la calidad, acaba siendo un indicador más bien frágil. Incluso si se ponderan los rankings por la procedencia de los padres, por lo tanto, sí que reflejan mejor, digamos, los resultados efectivos de esas escuelas. Si los rankings escolares se combinan con el hecho que las escuelas puedan tener prácticas selectivas del alumnado, muchas veces estos rankings lo que acaban diciendo es qué escuelas son capaces de filtrar a los mejores alumnos y qué escuelas no son capaces de filtrarlos, con lo cual tampoco te está hablando demasiado directamente sobre la cualidad educativa o la calidad pedagógica de esas escuelas. Por lo tanto, la institucionalización, cómo se regulan estos tres principios, acaba teniendo una influencia grande en los resultados que acabarán teniendo y en el tipo de modelo, digamos, de elección escolar que acaba dominando. ¿Cómo se operativiza? La segunda de las cuestiones, ¿no había elección antes de la generalización del paradigma de los casi mercados? Bueno, aquí hay estudios muy interesantes, ¿no? Parece que antes de que se generalizara la idea de elección de escuelas, partíamos de una situación en las cuales todos los países a dedo decían a qué escuelas tenían que ir los padres. Digamos que es una situación bastante ficticia. Es cierto que hay muchos casos, o hay algunos casos en los cuales las cosas funcionaban más o menos así, y Francia en este sentido sería el paradigma, pero en la mayoría de situaciones, antes de que penetrara el discurso de la elección de centro y antes de que penetrara el discurso de la lógica de cuasimercado, ya existía elección de centro en el sentido de que los padres no estaban obligados a ir a una escuela, podían escoger a cuál ir. Otra cosa es cómo desempatabas en caso de que hubiera más oferta que demanda en una escuela. Por lo tanto, no está claro. Y al mismo tiempo, incluso otra de las cosas que se suele problematizar, y aquí, por ejemplo, las aportaciones de Agnes Van Zanten son importantes, es que muchas veces, incluso en aquellos regímenes que en principio controlaban más la elección de centro y daban menos margen a la elección de centro de los padres, había mecanismos informales, legales o alegales, o incluso ilegales, que permitían a los padres, y sobre todo a los padres de clase media, ejercer la libertad de elección de centro. Y en el caso de Francia, por ejemplo, ella evidencia hasta qué punto, cuando los regímenes son muy inflexibles en otorgar capacidad de elección de centro a los padres, pues lo que acaba pasando es que no se da una segregación, que se acaba dando es una segregación residencial, es decir, que la elección
del barrio donde vivir, acabe teniendo una importancia central qué tipo de escuela habrá en ese barrio a la hora de irte a vivir a un sitio u otro, sobre todo cuando proyectas tener familia. Es un elemento clave, pero también otros elementos como pedir a través de peticiones extraordinarias pues una reubicación en otro centro, que son, digamos, un tipo de peticiones extraordinarias que, lógicamente, tienen más facilidad para vehicular las clases medias capitalizadas con un alto capital cultural que no las clases bajas. Y, al mismo tiempo, otro tipo de trampas estas ilegales que tienen que ver con cambiar o falsear cuál es tu lugar de residencia, de modo que el lugar de residencia que estás diciendo que tienes, el lugar donde dices que estás empadronado, corresponda, sea por ejemplo la casa de la abuela o alguna cosa así, que corresponda a un sitio donde las escuelas son más deseables. Por lo tanto, existen estos mecanismos, incluso en los entornos donde no se permite la elección de centro, y básicamente lo que se dice aquí es que, sobre todo, lo que consigue la elección de centro es legitimar unos discursos, unas prácticas existentes y unos subterfugios ya existentes. En muchos casos eso se ve como problemático, porque básicamente lo que hace es oficializarlo y masificar este tipo de cuestiones, generando, por lo tanto, más desigualdad y más potencial de segregación. Pero hay otros autores que eso, en cambio, lo ven como algo positivo, porque básicamente lo que se consigue es extender estos mecanismos, que son mecanismos informales, en tanto que mecanismos informales, mecanismos que tienen más capacidad para dominar las clases medias que no las clases populares, en tanto que se formaliza y se oficializa, de alguna forma se hace más justo, porque todo el mundo tiene más facilidad para optar por esos mecanismos que no si son informales y medio ocultos. Y en este sentido, pues autores como Feinberg y Lubienski pues afirman que precisamente verlo como una oficialización no tiene tanto un problema de legitimación que lo acentuará, sino que lo hará accesible estos mecanismos a todo el mundo. Y, por lo tanto, en este sentido, sería una lectura más bien favorable en términos de equidad. Tercera pregunta. La privatización endógena como proceso de desregulación e incremento de la opacidad en el proceso de asignación de escuela. ¿Elección de escuela o elección de alumnos? Esto también es un tema central. En función de cómo se operativiza, en función de cómo se regula esta elección de centros, esta elección de escuelas, lo que acaba pasando a la práctica es que lo que incrementa no es tanto la capacidad de elección por parte de los alumnos, sino la capacidad de elección por parte de las escuelas. Con lo cual, digamos que un discurso favorable a unos clientes con capacidad de exigir y de movilizarse, lo que acaba siendo, o lo que fácilmente acaba traduciéndose, sobre todo en procesos que se desregulan y donde el control por parte de la administración pública, los procesos de asignación de escuelas se rebaja y se destensiona, lo que acaba pasando es que esta capacidad de elección se desplaza de los padres a las escuelas. Esto se puede hacer a través de procesos formales, por ejemplo, aceptando que las escuelas puedan hacer pruebas de selección del alumnado, con lo cual acabas eligiendo el alumnado, las escuelas tienen mejores rankings y se genera, digamos, un proceso virtuoso donde los elementos pedagógicos y de calidad son los menos importantes, porque lo que te importa sobre todo es que eres capaz de seleccionar a aquellos alumnos que acabarán sacando mejores resultados en los rankings. Esos son procesos formales, pero también se facilitan muchos procesos informales por los cuales las escuelas, y especialmente las escuelas de titularidad privada, son capaces de seleccionar el alumnado. Por ejemplo, pues, articulando mecanismos de expulsión de aquellos alumnos menos talentosos, o durante los procesos de preinscripción consiguiendo desestimular a aquellas familias menos interesantes a que se matriculen en la propia escuela. Por lo tanto, un proceso de desregulación es un proceso que, más que garantizar la elección de escuela por parte de los padres, muchas veces acaba garantizando la elección de escuela por parte de los centros, lo cual, digamos, no es lo que se pretendía, digamos, a nivel discursivo, ¿no? La tercera pregunta. ¿Es compatible la elección competitiva con el objetivo del bien común? Bueno, pues aquí también hay un elemento de problematización claro. En la aplicación de la lógica de cuasimercado, en principio, las cosas funcionan y mejoran en términos de éxito escolar, porque hay algunas escuelas que pierden en el proceso selectivo, no se consiguen adaptar y acaban muriendo, digamos. Y hay otras escuelas que son exitosas y que son las que acaban siendo más atrayentes y, por lo tanto, consigues, digamos, eliminar dentro del sistema aquellas escuelas más ineficaces. Eso, bueno, en regímenes de mercado tiene sentido, pero cuando estamos hablando de alumnos, una pregunta pertinente es: ¿qué pasa si mi padre no sabe elegir y me lleva a una de las escuelas perdedoras? ¿Hasta qué punto los alumnos, hasta qué punto los niños tienen culpa de que sus padres no sepan elegir? Y, en cambio, digamos, estos efectos, que es un efecto en este sentido sobre el bien común, sobre garantizar la igualdad de oportunidades, sobre toda la ciudadanía, pues es un efecto perverso, un efecto no deseado, necesario en esta lógica de cuasimercado. Y no sabemos hasta qué punto en la vehiculación de una política, es una política favorable a la igualdad de oportunidades, tiene demasiado sentido. Y el segundo elemento que permite
digamos, problematizar hasta qué punto se está defendiendo el bien común, pues tiene que ver con el efecto composición, el peer effect del que hemos hablado antes. Si los sistemas tienden a segregarse, desaparece una cosa que tiene que ver con los alumnos, no tiene que ver con las escuelas, que es el efecto compañero. Si el efecto compañero, que es uno de los efectos que más garantizan minimizar la desigualdad de oportunidades, desaparece como efecto de los procesos de elección escolar, ¿hasta qué punto el régimen de mercado está defendiendo el bien común? Porque, digamos, hace que los elementos de peer effect, de arrastre, beneficien precisamente a los más beneficiados en los modelos segregados y, en cambio, perjudiquen a los más perjudicados. Y, en este sentido, este tipo de dilema moral poco a poco va penetrando también en los padres. Y hay estudios ingleses y también de Van Zanten que hablan hasta qué punto pues, este dilema moral por parte de muchos padres, sobre todo esos padres más comprometidos con la idea de bien común, empieza a extenderse sobre este dilema que acabas teniendo, un dilema que se parece casi a un dilema del prisionero, a entretener una práctica de free rider, de mirar por el bien de tu hijo, aparte un bien de tu hijo al que discursivamente cada vez, digamos, a nivel discursivo, se te exige más que estés pendiente del bien de tu hijo, como hemos visto en el anuncio de antes. Tú eres responsable de que tu hija pueda llegar hasta donde puede llegar. Pues hasta qué punto este dilema entre ser un buen padre o un buen ciudadano, que implica precisamente que este peer effect se redistribuya entre todos a través de escuelas mezcladas, pues también aparece, digamos, ¿no? Y finalmente, por lo tanto, también un elemento que más bien perjudica en términos de igualdad de oportunidades. Y finalmente, pues la cuestión de la batalla semántica. Hablamos de elección de centro y de libertad de elección de centro. El concepto de libertad es un concepto grandilocuente, difícilmente te puedes oponer a él. Yo personalmente no me opongo porque realmente, entre otras cosas, garantiza mayor satisfacción en todo el proceso, pero muchas veces a lo que acaba reduciéndose, sobre todo en sistemas donde no pasa como en el sistema francés, donde te obligan a ir a una escuela. Básicamente lo que estamos hablando es de una modificación en los criterios de desempate. Y en este sentido hay 5 criterios de desempate principales, que significa que cuando una escuela está sobredemandada, cómo se prioriza qué alumnos van a esa escuela y qué alumnos no van a esa escuela. En este sentido, los elementos básicos para desempatar son los siguientes. La zonificación escolar, de la que ya hemos hablado, la aleatoriedad, es decir, se hace un sorteo y entran por sorteo unos y no otros, una lógica del primero que llega es el que escoge, por lo tanto, vale la pena ir a las 3 de la mañana a hacer cola para poder matricular a tu hijo antes que otros. Pruebas de acceso, vehicular pruebas de acceso de selección, con lo cual lo que se potencia sobre todo es la elección por parte de los centros, no de los padres, o la discriminación positiva, que suele ser un elemento marginal que está incluido en diferentes regímenes, también en el chileno, tengo entendido, que es que básicamente se dan algunas opciones a los grupos más desaventajados para que puedan seleccionar preferentemente, como mínimo en algunas cuotas o elementos de este tipo. Pues básicamente, muchas veces las discusiones que acabamos teniendo son discusiones sobre cuáles son los criterios que se priorizan en el desempate. Y ciertamente es problematizable hasta qué punto la zonificación, que suele ser el criterio más problematizado, es menos justo que un criterio de aleatoriedad o del primero que lleva. Probablemente tendría sentido garantizar la libertad de elección, pero al mismo tiempo también que los criterios de desempate tuvieran que ver con elementos que garanticen el bien común, ¿no? Es una pregunta que nos podemos plantear. Realmente la cuestión de la zonificación es especialmente injusta en términos de priorización. No sé, en Cataluña, por ejemplo, se dan casos en los cuales pues hay familias que tienden a no escolarizar incluso a sus hijos porque precisamente la disolución de los criterios de zonificación lo que hacen es que hijos de familias muy desaventajadas tengan que circular durante una hora hasta la escuela para matricular a sus hijos, porque las escuelas más cercanas pues no han tenido acceso a esas escuelas. Es un elemento justo, bueno, y aparte puede tener consecuencias de este tipo, digamos, ¿no? Y ya rápidamente entro en el tercer punto. Aquí me entretendré menos porque son las cuestiones que tienen que ver con la investigación que nos presentarán los profesores que hablarán a continuación, pero también, digamos, este elemento que tiene que ver con los mecanismos empíricos, con el estudio empírico de los mecanismos por los cuales las familias escogen escuela, pues aquí también hay un elemento que es también hay una sexta pregunta que se problematiza, que es si es cierto una de las bases del paradigma de la libertad de elección de escuela, que es que las personas elegimos racionalmente en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay toda una discusión también conceptual que tiene que ver con la problematización de estos elementos. Es cierto que
que el elemento de la elección, del rational choice, de la elección racional, está tan presente, es tan inequívoca, está tan orientada a los mismos objetivos que se plantean desde la política pública, en este sentido a que escojas la escuela más eficaz, la escuela que más se ajuste a tus principios morales, etcétera, etcétera. Bueno, pues un poco, y aquí sí que las investigaciones que se han hecho de algún modo problematizan estas cuestiones, ¿no? Y la primera de las problematizaciones es hasta qué punto existen una diversidad de racionalidades instrumentales. Y básicamente lo que demuestran los estudios, y creo que aquí los aportes que se hacen en el caso chileno a partir de ahora pues son especialmente relevantes, pues perdona, que me he perdido un poco. Pues básicamente es eso, ¿no? Pues estudios como el de Stephen Ball es un estudio clásico que ha investigado estas cuestiones y pone en evidencia hasta qué punto pues la clase media sí que se ajusta mucho mejor en los principios de elección racional a aquello que pide el sistema, digamos, que es que mire con atención, que contraste, que había un anuncio en los años 80 en España que vendían detergente y el anuncio acababa diciendo busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues esta voluntad de comparar, de poner en la balanza los beneficios y los costes de cada una de las escuelas, bueno, pues esto es una cosa que se ajusta mucho más digamos, al hábitus de la clase media y en cambio hay otro tipo de racionalidad instrumental mucho más pragmática que se ajusta mucho más a las necesidades de la clase trabajadora y que se aleja, digamos, de los predicamentos institucionales sobre qué debe orientar tu elección, ¿no? Y en este sentido las clases trabajadoras pues se orientan mucho más por cuestiones pragmáticas como la cercanía o el coste de la escuela. Hay otro elemento de problematización que tiene que ver con los costes individuales de la elección racional y en este sentido, bueno, pues desde la sociología del conocimiento se pone en cuestión hasta qué punto la elección racional realmente es el principal motor de la acción de los individuos y los individuos modernos. De hecho, los costes de actuar racionalmente de una forma sistemática y prioritaria son enormes. Algunos los hemos visto ya, los costes morales del dilema este de hasta qué punto ser buen padre o ser buen ciudadano, pero también hay costes en términos de angustia y aquí pues hay estudios como los del matrimonio Beck que pone un poco en evidencia los abismos emocionales de la tría constante, de la necesidad de escoger constante, digamos, ¿no? Por lo tanto, también ahí se puede problematizar. Y finalmente la tercera dimensión, que seguramente es la más relevante de todas, es la dimensión simbólica de la elección, que es un elemento que sobre todo abordó, digamos, de una forma pionera Bourdieu y que luego pues, han abordado muchos más autores. Y que pone en evidencia hasta qué punto, más allá de la elección racional orientada instrumentalmente, pues hay otros elementos en la elección que muchas veces son prioritarios y que tienen que ver hasta qué punto en los procesos de elección es prioritario encontrar espacios en los cuales refuerce simbólicamente la comunión con los propios, espacios, digamos, de representación simbólica de cuál es tu posición en el mundo enfrente a la posición de los demás, que no los elementos puramente instrumentales de la tría. Tría es una palabra catalana, de la selección. Por lo tanto, estos elementos de distinción, que son comunes y que son claramente reconocidos en el consumo cultural, por ejemplo, o en el consumo cotidiano, ya desde los estudios de Veblen en el siglo XIX, pues también están presentes en cualquier otra elección y también en la elección de escuelas. Por lo tanto, al final, estos elementos simbólicos pueden estar pesando tanto más que los elementos instrumentales. Y aquí también tendremos algunos aportes interesantes en este sentido. Todo esto se puede leer, empíricamente se puede abordar desde un estudio más de parámetros objetivos que tienen que ver con el análisis de qué hacen efectivamente las familias. Y en este sentido, pues a veces digamos, las herramientas cuantitativas son bastante válidas para abordajes de este tipo. ¿Qué hacen las familias? Pues se pueden hacer estudios sobre los cambios en las lógicas en el movimiento y en los desplazamientos de las familias a partir de la implementación de modelos de elección racional y ver cómo estos movimientos son distintos, por ejemplo, a partir del origen social. Por lo tanto, este tipo de estudios más cercanos a la geografía pues están presentes y son interesantes. Hay otros elementos objetivos que también se pueden perseguir utilizando sobre todo herramientas cuantitativas y que son interesantes, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con
preguntas objetivas sobre el número de escuelas al que has ido a consultar, el tiempo que has dedicado a contrastar la información sobre las distintas escuelas, el tiempo que anticipaste la elección escolar de tus hijos. Por lo tanto, este abordaje más de una racionalización instrumental muy profunda o no tan profunda por parte de las familias son elementos objetivos que se pueden abordar a partir de herramientas cuantitativas y que dan resultados muy interesantes, pero luego también está toda esta dimensión más subjetiva que tiene que ver con el sentido de la elección escolar. Y aquí coexisten, digamos, en las investigaciones aproximaciones cuantitativas y cualitativas, pero en el estudio del por qué, pues esta aproximación cuantitativa, sobre todo si se hace de una forma prioritaria y exclusiva, pues es más problemática, ¿no? En el estudio que hicimos nosotros en Barcelona intentamos combinar la aproximación más cuantitativa y cualitativa, hicimos encuestas, hicimos muchas entrevistas y precisamente es interesante porque a partir del contraste de eso es fácil ver cuáles son las debilidades de una focalización solo cuantitativa a este tipo de aproximación en el sentido subjetivo de la elección por las familias. En este sentido, quisiera contrastar, digamos, unos datos que obtuvimos en los resultados de la encuesta. Nosotros en la encuesta preguntamos por cuáles eran las causas principales de elegir una escuela, cuáles eran las 3 causas principales y cuáles eran las causas principales para descartar una escuela. Y era muy interesante porque la composición escolar, es decir, el tipo de alumnos que te encontrarías en la escuela, en las causas de elección prácticamente salía en una posición muy marginal. Era el 8º motivo de elección de una escuela, con solo el 11% de los padres que lo ponían como un motivo de elección. No importaba demasiado. Bueno, la conclusión sería, bueno, pues realmente estas cuestiones que tienen que ver con la composición social no importan demasiado a los padres. Bueno, pues nosotros hicimos, digamos, el ejercicio de preguntar también no solo por los motivos de elección, sino también por los motivos de descarte. Y al preguntar por los motivos de descarte, la composición social de la escuela era el 2º motivo. Y apostaban por él el 55% de los padres. Es decir, que en función de cómo preguntas una cosa, los resultados no tienen nada que decir. Los ingleses dicen que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Y sobre todo, digamos, en el abordaje subjetivo de estas cuestiones se evidencia esto. No solo eso, cuando miras no las encuestas, sino qué dicen los padres sobre los motivos de elegir, pues entre los padres de clase media te encuentras respuestas de este tipo, ¿eh? No voy a leerlo todo porque ya me he pasado de tiempo, pero leo una aleatoriamente. Pues mira, por el ambiente básicamente. En la pública, a ver, va todo el mundo, desde el latinoamericano, el moro, el que tiene dinero, el que no tiene. Quiero decir, es una mezcla, ¿no? Entonces, nosotros no estábamos convencidos que, a ver, y va todo el mundo. Perdonad, porque lo he traducido el catalán y lo traduje ayer y no lo... Bueno, entonces a nosotros la enseñanza pues nos daba más seguridad la escuela privada que la pública, precisamente por eso, porque conseguíamos asegurarnos de la composición. Incluso en algunos casos, cuando la escuela privada, sobre todo religiosa, no atrae especialmente, pero aseguras este tanto y por lo tanto era un motivo muy importante a la que rascabas a través de las entrevistas. Muy rápido, conclusiones. 3 conclusiones, un poco de esta comparativa que se puede hacer de los estudios hechos. A nivel de impacto entre nulo y poco significativo de la mejora de la eficacia, de la eficiencia, mejora agregada de resultados. Un segundo punto, elevadas posibilidades de pérdida de equidad en el sistema, pérdida de igualdad de oportunidades. Y un tercer punto, que seguramente es el más importante de todos, que la importancia del modelo de institucionalización de la elección escolar es clave. Se puede pivotar entre una elevada regulación, libertad que asegure que la libertad de elección sea universal y no haya barreras a la elección como la económica, una minimización de los impactos negativos, por ejemplo, a través de las dinámicas de elección por parte de los centros y no de los padres, etcétera, etcétera. Lo que cabe decir es que si este elemento de respeto a la libertad, que es positivo, se tiene que encabir bajo el lema de lógica de cuasimercado o no, cabría preguntárselo. Y por otra parte estaría el modelo contrario, que es un modelo fuertemente desregularizado, un modelo, digamos, cercano al paradigma neoliberal, con efectos importantes a nivel de segregación y que en este caso posiblemente también nos cabría preguntarse hasta qué punto es un modelo de casi mercado, en tanto que muchas veces no se fundamenta en asegurar la libertad universal de elección por parte de los padres, sino otros mecanismos para asegurar según qué tipo de situaciones de privilegio y de reproducción social, ¿no? Y para saber en qué modelo estamos todos, ¿no? Y también un poco en el caso chileno, pues actualmente, en un momento de reformas y tal, pues
Una de las cosas que hice el domingo, llegué con unos días de antelación, y una de las cosas que hice el domingo fue ir a aprovechar, digamos, la fiesta del Patrimonio Nacional para ir al Museo Chileno de Arte Precolombino, y me sorprendió observar cuál era la lista de precios de entrada a este museo, ¿no? Y de alguna forma seguramente nos pista sobre cuál es la situación en la que estamos, cuál es el modelo de elección de centro que tenemos en Chile. Y seguramente esto es discutible, ¿eh? Puede haber mucho de sobreinterpretación. Pero no deja de ser curioso que las escuelas municipales la entrada sea gratis, las escuelas subvencionadas valga 500 pesos y en cambio en las escuelas particulares, privadas, 100%, valga 1.000 pesos, ¿no? Parece que reproduce una estructura en la cual cada uno sabe qué tipo de escuela en función de su clase social le pertenece. Muchas gracias, lo dejo aquí.